Muy buenas, chavales y chavalas. Bienvenidos a estudiando primaria de nuevo, o por primera vez, o complementando primaria que estás cursando ya. Porque no sé qué edad tienes. Se supone que esto no es para niños, sino para adultos que ya han sido niños y que han pasado a primaria o que quieren pasar de primaria y quieren saber ciertos datos medio rarillos sobre la primaria. Creo que ahí enfoca bien. Mire, vamos a cambiar un poquito la forma en la que vamos a desarrollar todo este stream. Porque la forma en la que lo estábamos haciendo últimamente era que yo leí, bueno, vamos desde el principio, ¿no? Cuando empezamos esta serie de streams de educación básica, comenzamos con preescolar. Entonces yo leía los libros de preescolar, tanto los de la maestra y maestro. Bueno, ahí los libros literalmente se llamaban libro para la educadora, no para el educador, no para los maestros, no para nada, solo para la educadora. Es todo lo que tienen. Mm, Lo que me hace pensar que no solo debe haber como una predisposición para que hayan más maestras que maestros, sino que también debe haber por ahí alguna ley que establezca que en los primeros años, o sea, en preescolar, pues sean educadoras y no educadores, no sé. A mí nunca me tocó un educador, personalmente, en el preescolar. Probablemente se deba más como a temas de confianza que a alguna razón realmente importante o realmente estudiada. Pero pues así son las cosas. Volviendo al tema, mm, cuando cruzábamos preescolar en estos streams, empezábamos a checar primero los libros. Yo los leía junto a ustedes. Acercaba un poco el lector, digamos, algo así. Y aquí lo leíamos, ¿no? Pero era muy incómodo para mí. Y sinceramente, pues creo que no hubiera durado mucho así, haciendo simplemente eso. Entonces seguimos con el segundo plan. Cuando pasamos bueno, en los últimos libros, o en el último libro de preescolar y en el anterior de primaria, cambiamos a un método un poquito más eficiente para mí, pero un poquito menos entretenido para ustedes, que era básicamente yo leer las cosas en voz baja, porque me di cuenta de que era muy desgastante leer todo, absolutamente todo en voz alta. Entonces era yo hablando en voz baja, o sea, mentalmente. Y entonces cuando encontraba algo interesante que comentar o algo, les leí el texto y les explicaba algo, ¿no? Y eso se mantuvo por unos 2 streams, creo. Y, y está bien. Pero me di cuenta de una cosa. Íbamos muy lento. Apenas terminamos preescolar. Y primaria incluye muchísimos más libros que preescolar. Entonces, em, tomé una decisión en la cual, fuera de los streams, hago las lecturas. Y a partir de las lecturas hago apuntes como estos. Los categorizo por el libro del que fueron sacados y aquí en el stream se los presento, se los explico y pues así vamos como que saliendo más adelante, ¿no? Porque es realmente muy agotador como que hacerlo todo aquí y muy lento al mismo tiempo. Entonces, si seguimos con este proyecto, va a ser simplemente así. Especialmente ya cuando vayamos por ciencias de la salud, que es la primera carrera que vamos a abordar. Perdón, ciencias de la comunicación, ciencias de la salud, no. Medicina va a ser la 10ª carrera. Em, pero ya cuando vayamos en una carrera en sí,
vamos a tener un montonal de libros. Entonces, de hecho, por aquí tengo una lista. De hecho, tengo una carpeta de 100 libros, 120 libros, nada más para una sola materia, del primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces es una tremenda locura y no quiero pasar por eso. No he pasado lista porque no hay nadie. Ahora, vámonos por el libro de conocimiento del medio, de primero. A ver, encontramos una escena en la que le dicen a una niña una serie de preguntas para, digamos, acostumbrarse a los acuerdos entre familia o entre su entorno familiar, su entorno social y pues su entorno en general en sí. Hay algo interesante en abordar el tema de los acuerdos porque generalmente varía mucho entre familias. Si una familia está acostumbrada a que la única persona que tenga que abordar acuerdos sea el niño o la niña, pues sí va a resultar medio conflictuoso y de cierta forma hipócrita para el niño o la niña si los padres no siguen las mismas reglas que ellos, si los padres no se acuestan temprano o hacen cosas así. Especialmente si no les explican eso y les dicen simplemente, pues es porque somos adultos. Es muy mamón, la neta, y pues no concuerda mucho y se hace como que una especie de resistencia hacia la autoridad. Eso es un poco peligroso y creo que hay que encontrar un método para solucionar este conflicto interno entre los niños. Y creo que viene más que nada dividido en dos partes la solución. Si les explicamos a los padres que tienen que también tomar parte de las responsabilidades que les exigen a sus hijos, bueno, ahí ya no habría conflicto. Pues sí habría un poquito de conflicto porque todavía falta hablar con el hijo y explicarle que en ciertas situaciones los padres sí se pueden tomar ciertas libertades, que no son libertades en sí, porque muchas veces son para trabajar o cosas así. Cuando sí es meramente lúdico, como para acabarse una película sin que el hijo se desvele, pues ahí sí es una tremenda mamada. Entonces, sí hay que ser muy críticos con las actitudes que uno se tiene con su hijo. Y cómo le explica a uno eso. Ay, sería un buen tema para cuando abordemos la carrera de pedagogía. No, esa no la he numerado, entonces no sé cuándo la hagamos. Mm, Bueno, seguimos con el siguiente. Dentro del mismo libro de conocimiento del medio tenemos a Jesús. No el Jesús, Jesús, el que revivió, sino el Jesús del stream pasado. Como contexto, en el stream pasado mostramos a un Jesús en el libro, un niño llamado Jesús. En fin, el Chuy llegó a su cuarto y estaba buscando algo, pero no lo encontró porque pues tenía un pinche desorden. Entonces el libro empezó a concientizar de medias como el hecho de que se tienen que acordar ciertos parámetros de limpieza, de orden, todo eso. Y comentamos un poco que no solo se trata de eso, porque si Jesús mismo realiza una buena higiene, un buen tratamiento de higiene en su cuarto, puede tenerlo lo desordenado que él quiera, mientras sirva a los propósitos y como que cumpla lo mínimo indispensable para que sea seguro y que él mismo tenga un, digamos, método de encontrar sus
propias cosas, ¿no? Que no sea nada más un cochinero, sino que sea un cochinero ordenado dentro de su propia cabeza. Y esto es importante porque se han hecho estudios que revelan que generalmente los espacios desordenados incentivan más la creatividad. Sin embargo, sí es importante aclarar que los espacios ordenados incentivan más el comenzar proyectos y el desarrollarlos, no tanto los creativos, sino más como los lógico-administrativos. Pero sí dependería un poquito como de cada niño, cuál es su preferencia y si realmente no le importa, porque pueden haber niños con TOC, con trastorno de... iba a decir trastorno de obesidad mórbida. No, trastorno de obsesión, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces necesitan el orden, ¿no? Pero sí, varía entre caso y caso, pero en general sí están como estas dos tendencias de si quieres un espacio creativo, vete por tu propio orden, no necesariamente por un orden alfabético ni de orden, no sé, común, ¿no? Sino el orden que tú te establezcas para sentirte cómodo y empezar algo creativo. Y si quieres empezar algo administrativo lógico, pues sí es más recomendable tener un espacio limpio que también motiva y de alguna forma como que crea un espacio específico en el que puedes trabajar. Pero sí, son complementarios los dos sistemas y depende mucho de realmente del niño. Y también hay que revisar lo del padre. Si el padre también es muy estricto a las viejas usanzas y de repente cree que solo puede mantener el orden, que el niño solo debe mantener un orden específico como a él le enseñaron, pues hay que enseñarle al padre mismo en estas reuniones de padres que el orden de sus hijos también es importante. O sea, el orden específico que sus hijos al que sus hijos estén acostumbrados y que ellos hayan creado es muy importante para su desarrollo. Y esto no es excusa ni justificación para que tenga desordenado, sino para que desarrolle un método en el que pueda ordenar sus cosas y se sienta cómodo consigo mismo y que pues digamos tengan acuerdos entre familia de que por ejemplo si vienen visitas al papá igual y a la mamá más que nada le gusta más tener limpio para las visitas, que es un más que nada un complejo, pero vamos a dejarlo así. Si a la mamá le gusta eso, pues vamos a dejar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo en que el niño va a limpiar su cuarto cuando haya visitas y después ya lo puede desordenar si quiere, ¿no? Eso depende de cada situación en particular, pero suponiendo que vamos a tomar en cuenta una mamá que no va a cambiar su forma de ser, pues sí, se podría decir que se pueden acoplar estos sistemas para que tanto los padres como los hijos tengan un desarrollo más, ¿cómo se diría? Mm, ¿Positivo? No, pues sí, como sea. A ver, mm, hay una parte en la que en el mismo libro hablan sobre la contaminación y, y pues muestran un escenario donde los ríos están contaminados, del fondo está una ciudad con mucho moho y en general hay mucho ruido visual, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el punto a abordar aquí? Pues es simplemente el hecho de que tenemos que concientizar a los niños no solo a lo básico, que es pues no tires la basura, cuida el agua, los recursos naturales, sino realmente cuál es nuestro papel real
dentro de todo esto. O sea, ¿cuánto realmente puede afectar la acción de los niños y de hecho de los seres humanos en general al cambio climático? ¿A qué punto estamos en el que ya no hay vuelta atrás? Porque, seamos honestos, ya van muchísimos años de que yo recuerde que llegamos al punto en el que ya no podemos revertir esto. O sea, podemos desacelerar un poquito el cambio climático, pero ya, literalmente ya estamos, ya nos cagamos. Entonces, hay que encontrar la forma de explicarle esto a los niños de forma en la que tampoco se asusten y ni se desmotiven ni nada de esto, pero que sí tomen, que sí lo tengan en cuenta, porque pues sí es importante y no nos vamos a ilusionar para nada. Mm, Otra cosa que también es importante que sepan que tan alto, no es tan alto la huella que nosotros dejamos en comparación a las corporaciones. De hecho, no sé, no recuerdo muy bien el dato, pero somos como que entre el 2 y el 12% me parece, de toda la contaminación producida por el humano. O sea, apenas abarcamos ese 2 entre 2 y 12 me parece. Eso lo leí hace mucho tiempo, tal vez ya cambió. Pero entre todo, los consumidores solo aportamos esa contaminación al mundo. Lo demás es por parte de las corporaciones mismas, que bajo sistemas de corrupción, bajo incluso comprarse sus limitaciones, porque pues a las corporaciones por ley se les dan como unos límites de contaminación, pero que les pueden comprar a otras corporaciones que no contaminan tanto. Entonces pueden, digamos, artificialmente subir su nivel de cuánto pueden contaminar solo porque pueden. Esto es un problema gravísimo y no hay mucha, que tenga entendido, no hay mucha regulación en cuanto a eso. Se les imparten sanciones, pero parece que son redituables aún así. Y pues terminan siendo... mm, terminan valiendo la pena el pagarlas, con tal de seguir produciendo. Eso, y también hay que abordar mitos de las producciones de energías nucleares, sobre las cuales se tienen muchos miedos, pero realmente no hay muchos fundamentos. Son prácticamente la energía más segura y más limpia del planeta, y pues se tienen en muy mala, se les tiene muy mala fe por parte de pues series, de películas. Hay un miedo muy generalizado que también ha sido incentivado por las mismas corporaciones que no están basadas en energía nuclear. Entonces también hay que corregir eso. Y, y pues darse cuenta de que hay implicancias importantes, como esto que escuché de mi gala, que, híjoles, no recuerdo el dato. Ya se los traigo la próxima. Pero sí hay implicancias de que las mismas personas que no están informadas sobre todo esto, pues desvirtúan todavía más la naturaleza, y por mera ignorancia, no es por malicia, pero sí causan un impacto socioambiental muy grande. Eso sobre la contaminación. También hay un apartado sobre el gasto de recursos, me parece, pero no sabría muy bien cómo abordarlo, pero sí hay muchas cosas que no se mencionan ahí. Claro que se mencionan cosas como el ahorro de agua, o el menor uso de papel, por ejemplo, de papel de hojas o todo eso, pero tampoco nos dan como un estimado exacto, y los niños como que tampoco se dan mucha cuenta de realmente cuál es su impacto real
en todo el tema global de la contaminación y el uso de recursos. Entonces, estaría bueno abordarlo con los niños, porque si los niños conocen realmente cuál es su papel, podrían enfocarse menos en dejar de usar papel y podrían enfocarse más en, en ir en contra de estas corporaciones que realmente usan cantidades insanas de papel a nivel macroeconómico y, y macroecológico. Sí, es una verdadera titanomaquia. Titanomaquia. No encuentro otra palabra, es una guerra de titanes. Pero al final de cuentas, esos titanes están conformados de personas y esas personas están conformadas bueno, están dentro de las regulaciones de este país. Y si cambiamos al futuro de este país, entonces quizá podríamos conseguir algo. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Ya habría que realizar como que una investigación posterior y todo eso, pero sí es muy interesante tomar mucho eso en cuenta. Mm, Otra cosa, mm, menciona, mencionan un poco como algunas preguntas para tus conocidos, tus familiares, todo eso, adultos más que nada, sobre de qué están hechas las cosas y cómo saber o a quién preguntar de qué están hechas las cosas. Yo creo que es un tema fascinante porque, a ver, un niño básicamente está empezando la vida. Un niño de primaria, de primero de primaria. Y enseñarle en qué partes de su ciudad o cómo, a ver, vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico. Digamos que este es un lapicero, ¿no? Bueno, digamos que un niño quiere aprender a fabricar lapiceros, pero no sabe cómo. Este, entonces busca en internet, que es un buen punto también a tratar, después lo tratamos. Busca en internet y encuentra de los materiales de los que está hecho el lapicero, ¿no? Em, la bolita de aquí arriba, de la punta, el metal de la punta que le sigue, el plástico el plástico de la carcasa, la tapita, encuentra los materiales en sí de los que está hecho, ¿no? Ok. ¿Cómo va a saber el niño dónde conseguir esos plásticos y metales? ¿Cómo va a saber el niño dónde manufacturar estos plásticos y metales? ¿Cómo va a saber el niño si ya se adentra un poquito más y se anima? Este, y ya si sus padres lo quieren también para apoyarlo fiscalmente, ¿cómo eh, vender estos lápices y lapiceros, perdón, y cómo promocionarlos, ¿no? ¿Cómo contactar a un locatario? Y ya que vamos con contactar, ¿dónde conseguir un celular? ¿Dónde conseguir un buen celular? ¿Dónde conseguir un celular no tan caro? ¿Qué tipo de celulares existen? ¿Dónde existen? ¿De dónde vienen? Son como que unas preguntas de origen muy interesantes que los niños deben conocer y a veces, más que nada porque tampoco sabemos nosotros, no les respondemos como sus preguntas primarias, ¿no? Sus preguntas muy básicas y a veces complejas, que a veces nos ponen en evidencia como de todas las cosas que no sabemos sobre este mundo. Pero ellos tienen curiosidad, verdadera curiosidad, que la sociedad después va tapando con ya no preguntes, ya cállate y todo eso, ¿no? Entonces, si quiere pues fabricar una libreta para después venderla, pues sí necesita saber quién le va a proveer del carbón de las portadas, de la contraportada, quién le va a proveer de las hojas, quién le va a proveer
de la tinta de estas rayas? ¿Quién le va a proveer del metal del que están hechas las argollas estas? Entonces, son muchísimas cosas. Pero si notan, por ejemplo, este metal, el aluminio de ese metal y el metal de acá son metales que pueden ser manufacturados en un mismo lugar. Entonces, mediante el conocimiento de cómo fabricar dos objetos muy sencillos del aula, eh, puedes empezar a conocer el, muchas áreas de construcción de elementos, digamos, de materiales. Entonces, vas poco a poco encontrando nuevas maneras de fabricar cosas y de repente pues quieres fabricar esto, ¿no? Un soporte para el celular. Pues adivina, ya que sabes dónde fabricaron bueno, manufacturaron el plástico de este lapicero, pues igual y ahí tienen de este mismo de plástico que tú buscas, ¿no? Que es rígido, no es muy resistente, pero aguanta muy bien el peso de un celular, entonces funciona muy bien. Y entonces ya encuentras la solución de otros objetos por medio de tan solo dos. Y puedes seguir investigando, investigando, investigando. Y yo creo que a veces estos procedimientos en los que llevas a los niños de excursión a diferentes fábricas es muy interesante para que ellos conozcan, pero de primera mano. La verdad es que no, como emprendedor, como niño emprendedor o como alma de niño emprendedor, mentalidad de tiburón o como les quieran decir, sí les ayudaría mucho. Em, Incluso si no es para eso y ellos lo quieren usar no como negocio, no como metodología de negocio, sino como metodología igual y de un hobby para construcción de cosas, ¿no? O igual y después eso le puede incentivar a estudiar materiales, ¿no? Ciencia de los materiales o igual y química o física. Es que se desvarían tantos, se desbordan tantos temas a partir del solo hecho de conocer los materiales y dónde comprarlos, dónde conseguirlos. Incluso el cómo venderlos, cómo promocionarlos, cómo funciona la misma economía. Porque tampoco es complicado de entender la economía. Lo complicado es que te lo expliquen con palabras redundantes. Muy complejas, ¿no? Pero esas palabras complejas te las pueden explicar con otras palabras más simples. Y claro, el usar palabras complejas ayuda mucho en tu entorno profesional, pero como para cortar la conversación, ¿no? Como para que no sea tan larga de alguna forma. Pero aún así, como que para un niño no necesita, no tiene por qué venir ya preconfigurado, digamos, el niño, sabiendo esas palabras. Entonces se lo puedes explicar con palabras muy simples y después decirle, pues mira, marketing, por ejemplo, es todo método para realizar una mayor compra o comercialización de un producto o servicio, ¿no? Ya explicándole lo que es el producto y servicio, ¿no? Pero puedes llegar como a soluciones más sencillas sin requerir de palabras complejas. Y ese es un muy buen punto. Y todo profesional, creo, debe llegar como a esta síntesis de saber, si yo conozco de este tema, se lo tengo que poder explicar a un niño chiquito y a una viejita de forma sencilla, simplemente. Tienes que llegar a este nivel de comprensión en el que puedas explicarlo de forma sencilla a un niño y a un anciano. Y eh, eso va de nuestra parte, claro, pero de parte del niño, pues
el niño es una esponja de conocimiento, entonces tampoco hay tanto problema. Yo diría que a pesar de todo esto, de todo el rollo que nos armamos a partir de eh, saber dónde compras las cosas y cómo conseguirlas, se esconde todo un tema interesante que proviene de si nosotros realmente sabemos de dónde vienen las cosas y dónde conseguirlas. Entonces, creo que nuestros profesores tendrían también que salir con un contexto de, eh, digamos, consumidor, em, un contexto más amplio de consumidor, ¿cómo se diría? Industrial. Sí, como de saber un poco más del contexto de la industrialización y de dónde comprar recursos o conseguir recursos o administrar recursos para enseñárselos a los niños porque es ciencia básica. Y miren, no quiero con esto decir que los niños tienen que salir de la primaria ya sabiendo de economía, pero sinceramente los niños ya salen de la primaria sabiendo economía, solo que es una economía que no tiene bases ni fundamentos. Puede ser malinterpretada muy fácilmente. Y les pongo un ejemplo. En mi primaria eh, comerciábamos con una especie de, bueno, tú tienes un collar, ¿no? Y ese collar está formado por una especie de bolitas que tienen un agujerito adentro donde pasas pues el hilo, ¿no? Bueno, nosotros comerciábamos con esas bolitas que había de distintas formas y colores y de todo tipo, créanme. Entonces, dentro de esta, digamos, economía, porque sí era una economía, no intercambiábamos por dinero, me parece, pero sí entre ellas. Entonces comprábamos pulseras y le rompíamos los hilos y ya nada más nos quedamos con las bolitas. Esas bolitas se comerciaban y se cambiaban y algunas tenían más valor que otras. Era muy divertido realmente y todo eso, pero realmente me daba mucha curiosidad saber cuál era el fundamento real por el cual la más cara de todas esas que parecía una tablita de surf, estaba muy chida. Era tan cara. ¿Por qué el niño nos pedía tanto para tenerla, ¿no? Entonces se crea esta ley de oferta-demanda de forma completamente natural, sin que nos lo tenga que explicar un profesor de pues, economía de Stanford, porque no necesitamos una clase. La economía va ligada a cuestiones socioculturales y hay que entender que es normal que nosotros lo entendamos fácilmente como niños. Bueno, lo entendiéramos fácilmente como niños, porque lo veíamos a diario, en las compras, en el súper, en el mercado. O sea, no es algo muy nuevo. Sabemos que hay juguetes que valen más que otros. Y tampoco nos lo cuestionamos tanto. Pero habría que determinar un poquito a los niños como el porqué de todo eso. Porque hay valor agregado en algunas cosas y en otras no. ¿Por qué valen más? Simplemente. Tan solo empezar con ese tema, ¿no? Y pues sería muy interesante incluirlo en el plan de estudios de una forma simplificada. Porque pues sí, uno podría decir, pues es que este juguete es más caro que el otro porque está más grande, ¿no? Ponle que sí, pero igual y es más caro el material del chiquito que el del grande. Y igual, ¿por qué es más grande? ¿Por qué es más caro el grande, no? ¿Mm? Y pues muchas cuestiones como esas. Vamos por el siguiente tema que
Es sobre el cuidado del sentido del tacto. Me parece que esto lo mencionaron porque ¿qué? No recuerdo dónde lo mencionaron. Creo que era en una de esas imágenes donde te decían, alguien se quemaba y decían, ¿por qué no debo tocar las cosas calientes o algo así, no? Mm, Creo, ¿eh? Creo. Em, bueno, especialmente si eres doctor. Con el uso excesivo del sistema de tacto en las yemas de los dedos, pierdes la sensibilidad y comienzas digamos, descalibrar un poquito como tu sistema. Y entonces, si quieres ser doctor y, y realmente necesitas mucho medir el pulso con la mano, que la verdad no sé qué tan práctico sea eso, porque pues ya existen herramientas más precisas. No hablo de los smartwatches, porque los smartwatches tienen un altísimo rango de error en cuanto a, a oxigenación en la sangre, a medición del pulso. Sí, incluso el más reconocido por ser más preciso, que es el Apple Watch. Sí, tiene un altísimo sistema de error, este rango de error, y pues no lo recomendaría como algo para un profesional. Incluso sin que yo sea profesional, no lo recomiendo. Entonces, ya si quieres, entre paréntesis, si quieres un sistema de medición real, cómprate un profesional, un aparato de estos que se ponen en el pecho para medir el ¿cómo se llama? El pulso, perdón. Y, y pues serían otros para otras mediciones, pero esos no los conozco. Em, en fin, si crees que necesitas para tu área en la que te quieres dedicar mucho la sensibilidad de los dedos, pues no te los lastimes, no los uses demasiado. Igual, se te van a desgastar mucho si piensas ser chef. O igual y si usas mucho, no sé, mucho cloro, por ejemplo, también se te pueden desgastar las huellas digitales. Y pues temas así que no se mencionan en el libro, pero creo que son muy importantes realmente. También el uso de cloros es un tema muy amplio que abarcar. No tengo mucha base en eso, pero sí me parece que hay todo un tema basado tan solo en el cloro y su uso de limpieza. Vamos a ver cómo está el stream. Vamos a ver. Vamos a ver. Mm, ah, no tenía el wifi activado. Ok. A ver, a ver, a ver. Aquí. A ver. Ok, llevamos 38 minutos con 50 segundos. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es sobre la construcción de maquetas. Mira, esto va ligado porque en el libro se menciona un poquito sobre un ejercicio de construir una casa con materiales pues a la mano, ¿no? Pero esto también ya va ligado al tema de las libretas y el lapicero, de dónde conseguir materiales y todo eso, ¿no? Es muy interesante porque si le enseñas a un niño cómo construir cosas a escala, pero funcionales, le enseñas muchísimas cosas que pueden ser interesantísimas y que le harán comprender muchísimo de las materias que van a seguir, especialmente secundaria y prepa. Y mucho más las de universidad, pero ya es irnos muy para allá. Por ejemplo, si
si como un tema, digamos, de tiempos libres, les enseñas a construir una casa funcional como, híjoles, a ver si encuentro el video. En YouTube, por ejemplo, este, em, em, en YouTube hay canales que hacen casas de cemento con mini ladrillos y, o sea, completamente funcionales, en donde se usan materiales reales pero a escala, o sea, chiquititos. Aquí, por ejemplo, este, miren, miren, usan medidas. Esas medidas, la verdad, no sé para qué son, pero em, pero o sea, sacan tierra, preparan la tierra, sacan la tierra. No, es que hacen hasta los castillos preparados para una casa real, pero con elementos mucho más pequeños y pues usables, completamente usables. Te enseñan completamente a hacerlo y parece tan divertido y a la vez tan educativo. Un día vamos a armar una de estas aquí en algún stream. Probablemente va a tardar mucho más que un stream, pero sí, es maravilloso, ¿no? Y pues bueno, mira, cemento. No, hombre. Y pues, mira, la adelantamos tantito y vamos a checar que usan estructuras como en la vida real para, determinar como la zona donde el cemento va a estar, para no dejar burbujas de aire dentro del cemento, para todas estas técnicas. Yo creo que se tendrían que empezar a promover como educación básica. Porque si tú quieres construir tu casa en vez de comprar una de Infonavit, porque Infonavit es un sistema corruptísimo y muy a largo plazo, digamos, sustentable a largo plazo, pues no, yo diría que no valdría la pena tanto, ¿sabes? Y mira, no, es que es una locura estos proyectos. Y este que es de varios pisos, no, brother, no. Y luego hay gente que todavía los amuebla y todo, ¿no? Es, es simplemente maravilloso. Pero ponle que los, que, ponle que a partir de no sé, una maqueta chiquita de un apartamento, del primer piso para que aprendan también sobre los cimientos de la tierra y todo eso. Este, que ellos aprendan a desarrollar sus propias casas sin siquiera, sin haber, aprendido, sin haber cruzado la carrera de arquitectura, ¿no? Y sí, la carrera de arquitectura es importantísima por otras bases que la complementan, pero pues ya saben hacer su casa. Ya sabrían hacer su casa. Ya sabrían dónde comprar materiales, cómo preparar la mezcla. Sabrían hacer proyectos de cemento. Hay muebles de cemento que se venden carísimos por si les interesa como hobby o como negocio. No, es que se abre un abanico de oportunidades maravilloso. Buenísimo. A ver. Oye, sí, ponle que no el maestro no le ponga el proyecto, sino que la escuela les ponga el proyecto en los 6 años, ¿no? Porque yo creo que les quedaría muy poquito tiempo para hacerlo entre descansos o entre clases. Am, sí, yo diría que ponle que en 2 años o en un año. Es que no sé. No sé realmente cuánto tiempo. Ya lo veremos cuando hagamos la maqueta, pero sí,
sí, sí tomaría un tiempecito y más cuando son niños porque pues de repente hay que tenerles más cuidados, hay que explicarles muy bien cómo mantener perdón, cómo usar estos materiales. Hay que tener atención en que no sean de los que se comen los materiales. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Y ya que pusimos un video, pues ya déjenme ponerles música, ¿no? Porque pues ya. Uf. Uh, ahorita continuamos. Déjenme descansar un poquito la garganta. Bueno, vamos a seguirle. En cuanto a aprender sobre materiales, creo que eso ya lo tocamos un poquito hace rato. Em, sobre mover objetos grandes. Esto va un poquito, a ver, contexto. En el libro se menciona un poquito como sobre observar tu alrededor y analizar un poco sobre los objetos que hay en él. Cuáles se pueden mover, cuáles no. Pues simplemente eso, ¿no? Pero yo proponía el tema de este, agregar sobre el movimiento de objetos pesados, porque he visto que hay mucho malentendido en el tema de mover objetos pesados. Sobre que te puede salir un quiste, un quiste, si era un quiste, no, bueno, esas bolitas que te salen cuando haces mucho esfuerzo.
sobre el sobreesfuerzo, sobre la fuerza, temas sobre la fuerza, sobre las técnicas de cargar correctamente. Son cosas que no se le enseñan a los niños, pero son completamente, completamente necesarias para la vida. Especialmente si pues esos niños no son de, digamos, am, no tienen mucho dinero, digamos, o no tienen una relación social con personas con dinero que les aporten oportunidades para trabajar y entonces tengan que trabajar no necesariamente como albañiles o como cargueros, sino que pues de repente pueden estar en áreas donde tienen que administrar bodegas u objetos como descargar cargamento de producto, etcétera, etcétera. Eso también aplica si trabajas en farmacia, si trabajas en centros comerciales o incluso en tu propia casa, cómo levantar un sillón correctamente. Muchas personas no saben realmente lo fácil que puedes volver el hecho de cargar las cosas bien y todos los problemas de salud que te puedes evitar si lo logras de forma correcta. Las técnicas de cargar objetos pesados, las indicaciones y las contraindicaciones son muy importantes y yo creo que un profesional de la salud, bueno, de la salud y el deporte, tendría que revisar muy bien y ayudar a integrarlo en un programa de estudios. Y pues eso, porque no solo he visto niños que no saben cargar cosas, sino que es especialmente adultos que no saben cargar cosas. O que de repente tienen la idea la idea equivocada encima de que una faja les va a ayudar. No, una faja nunca va a reemplazar a una buena postura y técnica de cargar. O sea, no, las fajas ni siquiera ayudan a que no te den esas cosas que se me olvidaron cómo se llaman. No te ayudan. Te dan la sensación de que te dan más fuerza y de que de repente puedes cargar más, pero es tu misma fuerza. O sea, tú puedes acceder a ella sin las fajas. Y en fin, pues eso sería todo sobre el libro de conocimiento del medio. Em, También hay algunos apuntes sobre formación cívica y ética y sobre lengua materna de español. Lengua materna, pongámosle, porque hay otra que sí hay otro libro que sí es de español. Lengua materna, lecturas. Ese nada más es de ese se los voy a leer de una vez. Los apuntes porque soy poquitos. Este es un libro de cuentos, de poemas y de algunas cosas. A ver, vamos por el primer apunte, que es que el libro en sí está hecho para niños que ya saben leer. Y esto lo especifican un poquito vagamente, como en la introducción, usando palabras ribombantes, la verdad. Y, y diciéndote que este libro es para que lo guardes y para que puedas leerlo después también, ¿no? Y dice especialmente para después, ¿no? Y es como que muy cagante que, no sé, no incentiven lecturas como Harry Potter, que Harry Potter fue mi primer acercamiento a la lectura real. O sea, fue la primera lectura por la que dije, no mames, cuánto potencial. Y es que en serio, o sea, superan por mucho a las películas. Algunos libros. Y, y sinceramente no sé cómo. No sé cómo es que no difunden lecturas tan interesantes y tan divertidas para los niños. Y les ponen como que lecturas más sencillas pero sencillas a nivel narrativo, a nivel lógico incluso. Es que
me atrevería a decir que son estúpidas. Son, son directamente tratarte como un niño estúpido. Y ese no es el enfoque que debería estar. Especialmente si quieres incentivar la lectura. Simplemente no. Y bueno, este... el cuento de la tortuga y la liebre. Es muy interesante realmente porque me hizo pensar mucho en el principio Kaizen, en el que tú vas teniendo avances consecutivos, aunque sean muy poquitos, que cada uno sea muy pequeño. Perdón, si son constantes, estos representan un verdadero avance a largo plazo, o sea, un avance como no te imaginas. Esto lo ejemplifican mucho a veces con el bambú, que tarda, no recuerdo muy bien, un par de años me parece, en, en salir de la tierra, pero cuando sale crece muchísimo en muy poco tiempo. O sea, en comparación a otras especies de plantas, la supera en velocidad, ya cuando sale de la tierra, ¿no? Pero mientras sale, tarda muchísimo en salir. Pero cuando sale, ves los resultados y dices, no mames, qué bueno que me esperé. Y que fui constante con el cuidado de esta planta, ¿no? Y pues eso. También se podría tratar como una metáfora de el talento natural contra el trabajo duro. En sí el talento natural, si no lo sigues incentivando y lo sigues practicando y lo sigues mejorando, va a llegar un punto en el que el trabajo duro de otra persona te va a superar completamente porque creces. Y es un hecho. En algunos aspectos o ambientes o contextos, se podría decir que sí, no hay tanto rango de mejora. Pero imagínate nacer con un talento natural y encima reforzarlo con trabajo duro. O sea, es una verdadera bestia en lo que puedes transformar todo tu potencial. Pero si no tienes eso, siempre tienes el trabajo duro. Siempre puedes mejorar por tu propia cuenta. Y esto se aplica a todas las áreas de su vida. Y yo creo que si pusieran ejemplos reales, como el de Jordan, el de los Beatles, bueno, los Beatles no tanto, eso es más como de perseverancia que de trabajo duro. Aunque obviamente tuvieron trabajo duro para aprender música, ¿no? Pero no es el tema ahorita. Entonces, se tendrían que hacer como que estos ejemplos para que los niños lo vean de manera clara y, y que puedan motivarse a no tener que necesitar estar motivados. A hacerlo porque saben que es lo mejor y que todo su potencial puede ser explotado de forma abismal para sus propios gustos, para sus propios intereses, para sus propias maneras de expresarse. Es realmente maravilloso este mundo. No sé ni qué más decir sobre esto, pero ese cuento de la tortuga y la liebre, ¡mua!, oro puro. También me encontré un poema sobre... bueno, ya no recuerdo ni siquiera qué decía, pero estaba bellísimo. Y chequé que el autor del poema era un japonés mm, de la antigüedad y se llama Ueshima Onitsura. Ueshima Onitsura. Y bueno, no. El mejor ¡mua!, poema que he escuchado nunca. Probablemente, si es que no me equivoco. Y no es que yo sea un gran seguidor de los poemas, pero pues sí he leído pues, algunos de Pablo Neruda y no me gustaron, sinceramente. Y pues me leí todos los de este libro y entre todos, este es el mejor. El de Ueshima Onitsura o algo así.
Em, pero como les digo, gran poeta. Yo creo que voy a buscar sus libros para más tarde y igual les haremos una revisión. Porque sí, es maravilloso cómo escribe este tipo. O cómo escribió más bien. Y había un cuento sobre un niño prodigio. Realmente no fue nada interesante, pero mm, terminaba con lo de niño prodigio, ¿no? Y me hizo pensar, ¿qué es un niño prodigio? Y me puse a buscarlo en Google. Y al parecer va muy ligado como a estas cuestiones religiosas de que es bendecido. Alguien prodigio es bendecido por Dios. Es alguien bendecido por Dios. O que ha sido... sí, bendecido por Dios se podría decir. Entonces tiene un tema como religioso. Y creo que desmerita muchísimo el esfuerzo y la capacidad natural de una persona. Y creo que deberíamos dejar de incentivar este tipo de uso de palabras o empezar a cambiar su significado para encontrar un contexto más adecuado, porque si estemos de acuerdo en que México es un país profundamente ligado a la religión, pero es que no le hace justicia todo el potencial que tienen las personas como para que luego lo desvirtúes como una simple un simple bless. ¿Cómo se traduce bless? Como una simple bendición, cuando los dioses, si existieran, probablemente no tendría nada que ver con eso. Y bueno, esto sería todo. Yo creo que para la siguiente vamos a checar lo de formación cívica y ética, estos apuntes. Y pues mientras voy a también a leer unos... Voy a seguir leyendo para seguir aportando apuntes para el siguiente stream. Y eso sería todo, prácticamente. Llevamos 1 hora y 20. No, perdón, 1 hora y 2 minutos con 35 segundos. Y esto sería todo. Otra vez. Esto sería todo. Nos veremos a la próxima, o sea, mañana. Y... no sé. Bye bye. Bye bye.